Gabriel, ¿estamos? Sí, sí, sí. ¿Me escuchan? Sí, sí, ahí se te escucha. Ah, bueno, perfecto. ¿Con todos los chicos? ¿Estamos para arrancar? Sí, profe. Bueno, Los comparto nuevamente. ¿Se ve? Bueno, sí, Gabriel, se ve perfecto. Avísame perfecto. cuando quieras que empiece a grabar. Sí, no, vamos a recalcar solo un concepto anterior. A ver dónde estaba. Acá. Recalcamos este concepto y arrancamos con lo otro. Bueno. Ahí está. ¿Recuerdan este esquema que vimos la clase pasada? Que era el funcionamiento, digamos, un poco una interpretación de lo que sucede en cuanto a presión dentro de la bomba entre la boca de aspiración y la boca de descarga. ¿Recuerdan esto? Recuerdan que nosotros habíamos dicho que el principio de funcionamiento de la bomba centrífuga era transformar la energía cinética, o sea, energía de velocidad, que entregaba el impulsor de la bomba, o transformarla en energía de presión. Entonces, se generaba un diferencial de presión, un salto de presión, entre la succión de la bomba, voy a poner el lápiz, entre la succión de la bomba y la descarga de la bomba. ¿Sí? Y eso lo hacía el impulsor. Al girar, imprimía, aumentaba la velocidad del fluido, le imprimía energía cinética, le entregaba energía cinética al fluido. El fluido, al chocar con la carcasa y salir por el difusor, se convertía ese aumento de energía cinética en energía de presión. ¿Recuerdan esto? ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Lo recuerdan todos? Bueno, sí, profe. Bien. Bueno, después habíamos visto el tema de los gráficos H, altura caudal, habíamos visto bueno, toda esta parte de los gráficos, cómo lo trabajábamos, cómo era la relación con el sistema. Bien. Todo bien. Y habíamos dicho, acá en alguno de estos gráficos, perdón, a ver si lo encuentro. Acá, por ejemplo, que cuando nosotros íbamos a, comprábamos una bomba o nos entregaban información sobre una bomba y demás, normalmente nos daban, digamos, nos daban un gráfico de altura caudal. Bueno, en este caso, esta bomba que estoy mostrando habíamos dicho que podía ser a diferentes revoluciones por minuto, pero podía ser a diferentes diámetros de impulsor. Nos entregaban una curva de eficiencia, o en este caso, como nosotros tenemos varias posibilidades de revoluciones por minuto, o varias posibilidades, en el caso de otros gráficos muy similares, de diámetro de impulsor, las curvas de rendimiento podían estar graficadas de esta forma, digamos, como hizo rendimientos cruzando el resto de las curvas de altura caudal, pero en definitiva nos daban un gráfico de altura caudal, un gráfico de rendimiento, puede ser este o puede ser otro, digamos, que tenía esta forma. Después nos daban una curva de potencia en función del caudal, que sería el gráfico inferior, y habíamos dicho que nos daban una curva que por ahora no sabíamos bien de qué se trataba, que es esta curva que está acá en el medio, que es una curva de AMPA. Esto es lo que vamos a ver ahora, digamos. ¿Qué significa esta curva de AMPA? Desde el punto de vista de la bomba, digamos,
qué precaución tenemos que tener con el sistema para que esa bomba funcione en el sistema, y cómo lo vamos a usar, digamos, en la selección de bombas dentro de un sistema. Entonces, vamos para la clase de hoy específicamente. Entonces, en la clase de hoy vamos a ver lo que se refiere a lo que sucede en la aspiración de la bomba. Entonces, la idea es entender las condiciones de aspiración de una bomba centrífuga, qué es lo que sucede. Gabriel, disculpame, ¿empiezo Ahí ahora? empieza a grabar. Sí. Disculpame. Recording in progress. Ahí estamos, Gabriel. Bien. Entonces, vamos a tratar de entender cuáles son las condiciones de aspiración de una bomba centrífuga, qué es lo que sucede en la aspiración de una bomba centrífuga, entender qué significa el AMPA disponible, que es visto desde el punto de vista del sistema, y el AMPA requerido, que es visto desde el punto de vista de la bomba, y entender el concepto de cavitación, qué significa y cuáles son los efectos que puede provocar. Entonces, para entender, digamos, hice un gráfico, un esquema, donde puse dos tanques, dos recipientes, con una cañería y una bomba. Bueno, ¿cuál es el lado de aspiración de la bomba y cuál es el lado de descarga de la bomba? ¿Quién me contesta? El 3 es de aspiración y el 4 de impulsión. De impulsión, bien. Entonces, el 3, donde está la succión de la bomba, es el lado de aspiración de la bomba. Por ahí ingresa el fluido a la bomba, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué decimos de aspiración. Profe, ¿A qué se refiere palabra aspiración? Sí. por el gráfico, ¿cómo se da cuenta que ese lado es de aspiración? No, simplemente porque me olvidé de decirle, digamos, que vamos a ver, no puse la flechita porque, digamos, el fluido fluye del tanque 1 hacia el tanque 2. Ah, perfecto, ahora sí. Me faltó la flecha, o decirle previamente que el sentido de circulación. ¿Sí? Bien. Gracias por la aclaración. Lo voy a poner en la próxima. Voy a corregir y voy a poner la flecha. Bien, entonces decíamos que el punto 3 es el lado de aspiración de la bomba y el punto 4, digamos, es el lado de impulsión de la bomba, ¿no? También, digamos, el punto de aspiración también se llama succión de la bomba, o brida de succión, y brida, la número 3, y la número 4, brida de impulsión. Bien. Para entender, digamos, ahora qué pasa, digamos, en la aspiración de la bomba, qué sucede en la impulsión de la bomba, vamos a tratar de refrescar algunos conceptos de presión, para que no tengamos dudas al respecto. Entonces yo puse algunos conceptos. Presión absoluta, presión atmosférica, presión manométrica y presión de vapor. ¿Sí? Cada uno de esos conceptos hace referencia a una definición diferente. Entonces, ¿quién me dice qué es la presión absoluta? Esto como concepto general, ya aplica para, no para la bomba centrífuga específicamente, aplica para en general, ¿no? O sea, ¿qué es la presión absoluta? Cuando hablamos de presión absoluta, ¿de qué estamos hablando? Atmosférica más manométrica. Bien, cuando hablamos de presión absoluta, digamos, sería la presión ejercida en un punto por la presión de la atmósfera, o sea, la presión atmosférica, más la presión propia que ejerce, no sé, una columna de líquido, una columna de gas, adicional, lo que sea, digamos, medida con un manómetro, ¿no? Podemos llamarla de esa forma. Entonces, si queremos medir la presión absoluta dentro de un recipiente con un manómetro, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que medir la presión del manómetro, la presión manométrica, sumarle la presión atmosférica donde se encuentre instalado ese recipiente, ¿sí? Normalmente nosotros decimos que es una atmósfera, pero bueno, en realidad depende del lugar donde está instalado ese recipiente,
y nos va a dar la presión absoluta sobre algún punto, algún fluido, o lo que contenga este recipiente. Bien. ¿Y qué es la presión? La Parece presión tonto lo que estoy Bien. diciendo. atmósfera. Bien, es la presión ejercida por el peso de la atmósfera, ¿no? A nivel del mar es una atmósfera. Si subimos, digamos, una montaña, la presión atmosférica es menor, es menos de una atmósfera. Pero a nivel del mar es una atmósfera. O el equivalente en la unidad que querramos expresarla, ¿no? En metros, en bares, en PSI, no sé. ¿Y qué es la presión manométrica entonces? Parece un juego de palabras, pero ¿qué es la presión manométrica? La presión que está por encima del atmosférico. Sí, ¿que mido con qué? Con un manómetro. Bien. Entonces, es la comparación de la presión que estoy midiendo respecto de la presión atmosférica. ¿Sí? Esa es la presión manométrica. ¿Y qué es la presión de vapor? Es un concepto por ahí un poquito más complejo, o que hay que tener cierto cuidado. ¿Qué es la presión de vapor de un fluido, por ejemplo? No es la presión a la que hace ebullición. ¿No es la presión del gas que ejerce, o sea, la presión que hace el vapor sobre el líquido? Ahí, por ese lado me gusta más. Por ese lado me gusta más. Los dos conceptos, digamos, no está mal, digamos. Lo que pasa es que en el primer concepto que comentaron, digamos, es una condición particular. Ahora vamos a ver cuál es la condición particular esa. Entonces, la presión de vapor, digamos, podemos definirla de diferentes formas. Yo tomé dos, ¿no? Por ejemplo, la presión en la que la fase líquida y el vapor se encuentran en equilibrio para una determinada temperatura. Por ejemplo, dentro de un recipiente, ¿no? Tengo un recipiente con líquido, la presión que está a la superficie del líquido en equilibrio con ese líquido va a ser la presión de vapor de ese líquido. O también, digamos, la presión, como dijeron, la presión que ejerce esa fase gaseosa o vapor sobre la fase líquida en un recipiente cerrado, en un sistema cerrado, a una temperatura dada. Siempre es importante hablar de presión de vapor ligada a la temperatura, porque está íntimamente relacionada la presión de vapor con la temperatura. Bueno, y ahora, ¿para qué? Volviendo al primer concepto que dijeron ustedes, para que un líquido entre en ebullición, ¿qué es lo que debe de suceder respecto de la presión de vapor? Tiene que alcanzar la presión atmosférica o la presión del ambiente que rodee. Bueno. La Por presión eso, tiene que absoluta. alcanzar la presión atmosférica si el líquido en qué condición está. Cuando la presión de vapor alcanza la presión atmosférica de un líquido, ebulle. Está bien, pero ¿el líquido en qué condición estaba? ¿Está presurizado o está abierto a la atmósfera? ¿No está cerrado? O sea, Tenemos una, no sé, tenemos en cada uno en nuestra casa, pone la pava para tomar mate y empieza a aumentar la temperatura. Digamos, el aumento de temperatura lo que provoca es un aumento de la presión de vapor. ¿Sí? Cuando el líquido, y la pava está abierta a la atmósfera, cuando el líquido ebulle, cuando la presión de vapor iguala la presión atmosférica. ¿Pero por qué iguala la presión atmosférica? Porque el líquido está abierto a la atmósfera, no está presurizado en un recipiente cerrado. Está abierto a la atmósfera. Entonces, cuando la presión de vapor de ese líquido iguala a la presión atmosférica, el líquido empieza a ebullir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? sí, profe. Bien. Bien. Y eso está íntimamente ligada con la temperatura, porque bueno, en nuestras casas, digamos, la temperatura a nivel del mar es 100 grados, digamos, necesita de 100 grados centígrados el agua, alrededor de 100 grados centígrados, porque si tiene sal, si tiene algunas cosas es un poquitito diferente, pero vamos a obviar toda esa fineza, digamos.
Y decimos que ebulle a 100 grados. O sea, cuando alcanza 100 grados, la presión de vapor alcanza la presión atmosférica a nivel del mar y ebulle. ¿Y qué pasa si estamos en el monte Everest? Ya ni me acuerdo, son 8.000 metros creo que es el monte Everest, de altura. Va a hervir antes, porque la presión, como es menor arriba, se va a igualar con la presión del gas mucho más rápido. Bien, entonces, ¿qué quiere decir? O sea, el concepto es siempre que la presión de vapor iguale la presión atmosférica, o iguale la presión a la cual está sometida ese líquido. Entonces, bueno, dependiendo en dónde estemos, eso está íntimamente ligado con la temperatura, ¿no? Estamos a nivel del mar, dijimos 100 grados, si estamos a una altura en una montaña, bueno, va a ser otra temperatura, ¿sí? Pero siempre las dos presiones tienen que ser iguales para que el líquido ebulle. Bien. Entonces, ¿qué sucede si en un recipiente, si la presión de vapor de un líquido es igual a la presión absoluta? El líquido se vaporiza, el líquido ebulle, ¿sí? Acabamos de hablar de un líquido, digamos, abierto a la atmósfera, pero no importa si está abierto a la atmósfera o no. Puedo yo tener un líquido contenido en un recipiente cerrado a una determinada presión, y si yo empiezo a calentar ese líquido, cuando la presión de vapor iguale la presión de ese líquido, el líquido va a empezar a ebullir. Si está a una atmósfera, por ejemplo que sea agua, no sé, va a ebullir a 100 grados, si está a menos de una atmósfera, va a ebullir a menos de 100 grados, y si está a más de una atmósfera, supongamos que está en un recipiente cerrado, presurizado a 2 atmósferas, por ejemplo, es mayor de la presión atmosférica, va a ebullir a mayor temperatura. ¿Está bien? Entonces, la temperatura está ligada con la presión de vapor, pero el concepto es, siempre que la presión de vapor iguale a la presión a la cual está el líquido va a empezar a ebullir, se va a empezar a vaporizar. ¿Sí? No estoy diciendo nada nuevo, solamente estoy recalcando los conceptos que ya sabemos. No quiero que haya dudas sobre ese concepto, porque es fundamental después para entender qué pasa en la succión de la bomba. ¿Está bien? Hasta acá estamos todos de acuerdo, ¿no? Seguimos. Bueno, entonces ahora vamos a ver qué pasa en la aspiración de la bomba. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede en la aspiración de la bomba? Justamente, ¿por qué se llama aspiración? Digamos, la bomba, cuando el impulsor gira a alta velocidad, lo que genera es una depresión en la inmediatamente, digamos, posterior a la brida de entrada de la bomba, ¿no? Lo que se llama el ojo del impulsor, que sería en esta parte D, ¿sí? Este sería el ojo del impulsor. El líquido viene por aquí, desde A una presión, está una presión determinada, que es la presión que nosotros vemos cuando hacemos el balance de energía mecánica. Normalmente el balance de energía mecánica lo hacemos hasta el punto A, no nos metemos adentro de la bomba. Para nosotros la bomba es una caja negra donde el fluido entra a una determinada presión A y sale a una determinada presión E, digamos, por acá. Pero no nos metimos, no disgregamos, nos separamos el concepto de qué pasa adentro de la bomba. Ahora lo vamos a disgregar un poquito, lo vamos a separar un poco a ver qué es lo que sucede. Entonces, la bomba lo que hace es, por efectos de giro del impulsor, genera una depresión en el ojo de la bomba. Es esta zona. Entonces la presión desde el punto A hacia el punto D va cayendo. Y va cayendo por diferentes motivos, digamos, ¿no? Una parte cae por fricción, justamente porque, digamos, cuando ingresa en la zona de cañería, en la zona esta, digamos, de ingreso al impulsor, sobre la carcasa hay fricción, como en cualquier cañería, y esa fricción nos genera una caída de presión. Entonces va a caer la presión, y en el punto D se va a generar una zona de baja presión. De más baja presión que en el punto A. ¿Sí? Y si lo asemejamos a un balance, digamos, de energía mecánica,
necesariamente tiene que haber menos presión, porque para que el líquido fluya desde A hasta D, tiene que haber una diferencia de presión. O sea, la presión de D tiene que ser más baja que la presión de A. ¿Bien? Entonces genera, si lo vemos gráficamente, va perdiendo presión por fricción, se genera una depresión justo en el ojo de la bomba. El impulsor, al girar, le transmite energía cinética, despide el líquido que choca contra la carcasa en la parte E, que es recogida en la parte E, y después termina saliendo por la boca de salida o la boca de impulsión, y transforma esa energía cinética que le transmitió a lo largo de todo el impulsor en energía de presión, con lo cual termina saliendo por el punto E, digamos, termina saliendo por la boca de impulsión a una presión mayor de la que ingresó en el punto A. ¿Sí? ¿Cuál es el punto de menor presión? Bueno, el punto de menor presión dentro de la bomba es justo el ojo del impulsor, justo donde arrancaría, digamos, la zona del álave, que le empieza a imprimir velocidad hacia afuera del álave para que choque con la carcasa. Este punto es el punto de menor presión, menor inclusive que el punto A. ¿Y qué sucede si en el punto D, que es el punto de menor presión, la presión es igual o menor a la presión de vapor del fluido que se está bombeando? O sea, se... ¿Qué, perdón? Como burbujas. Escucho bien. Sí. ¿Y qué significa eso? ¿Qué le pasa al líquido? Se vaporiza, perdón, quise decir. Bien, se vaporiza, ¿sí? Esas burbujas, que dijo alguien que se forma, bueno, son burbujas de vapor. El líquido se vaporiza. ¿Por qué? Porque la presión a la cual se encuentra es igual o menor que la presión de vapor del líquido a esa temperatura. ¿Sí? Acuérdense que habíamos visto en el slide anterior que es importante definir también la temperatura. Si el fluido está a una determinada temperatura, lo que habíamos dicho, digamos, que si teníamos, si cambiamos la presión a la cual está sometido el líquido ebullía a una temperatura diferente. ¿Sí? Si estábamos a nivel del mar, o estábamos en una montaña, o el líquido estaba presurizado dentro de un recipiente. Bueno, entonces, habíamos dicho que la temperatura está íntimamente ligada con la presión de vapor. Entonces, si nosotros tenemos un fluido circulando por la bomba a una determinada temperatura, y hay un punto dentro de la bomba, por ejemplo el punto D, donde la presión que tiene ese líquido es menor a la presión de vapor para esa temperatura, el líquido va a ebullir. El líquido se vaporiza. ¿Sí? Si se vaporiza, ¿qué se generan? Burbujas, se genera vapor de líquido, de ese líquido que estoy impulsando. Bueno, y ahí, cuando ocurre ese fenómeno, digamos, o cuando ocurre ese fenómeno físico de vaporización del líquido, se produce la cavitación de ese líquido dentro de la bomba. Entonces, el concepto de cavitación es cuando la presión a la cual está sometida ese líquido dentro de la bomba es igual o menor a la presión de vapor del fluido a esa temperatura y el fluido se vaporiza. Eso es el inicio del fenómeno de cavitación de ese líquido dentro de la bomba. Y esto es el efecto que puede traer que ocurra eso dentro de la bomba. En la zona, hay zonas, digamos, sobre todo cercanos al ojo del impulsor, donde esas burbujas de vapor del líquido, como dijimos antes, ebulle, choca, ahora vamos a ver, digamos, por qué genera esto, pero genera estos daños. ¿Sí? Cuando uno ve claramente este tipo de daños, está viendo daños. Fíjense que, no sé, este impulsor de arriba a la derecha, en general el impulsor está bien, no tiene, digamos, no se ve corroído, digamos, no se ve roto, pero fíjense que se dañó
significativamente en una región. ¿Sí? Este impulsor tiene óxido, pero tiene un poco de óxido superficial, no está roto nada, el de abajo a la izquierda. Pero fíjense este tipo de daños, inclusive con perforaciones, que son claramente provocados por fenómenos de cavitación. Y también el que se nota muy claramente arriba a la izquierda, también es lo mismo, el impulsor, si ustedes lo ven, digamos, se nota entero, no está roto, nada, pero se nota en determinados puntos del álave un pitting, digamos, un faltante de material o unas perforaciones, que eso es provocado por el fenómeno de cavitación. ¿Sí? Disculpen que dije la palabra pitting, pero la palabra pitting es otro concepto, un concepto que está ligado a oxidaciones, no es pitting. ¿Sí? Esto es producto de la cavitación del fluido, de la vaporización de ese fluido. ¿Y qué pasa, digamos, el fenómeno completo de cavitación? ¿Qué es? Es cuando el líquido, en determinadas condiciones, pasa a estado gaseoso. ¿Sí? ¿En qué condiciones? Bueno, cuando la presión dentro de la bomba es igual o menor a la presión de vapor del fluido a esa temperatura, y unos instantes después, porque la presión aumenta, pasa nuevamente a estado líquido. ¿Sí? Entonces, hay una vaporización y una condensación posterior a gran velocidad del líquido dentro de la bomba, dentro del álave de la bomba. ¿Eso qué se imaginan que puede provocar desde un punto de vista volumétrico dentro de la bomba? Si el líquido de pronto se vaporiza, de pronto genera un montón de burbujas y de pronto se condensa nuevamente. Bueno, ahí si lo leen más o menos lo está diciendo. ¿Entendió la pregunta? Desde un punto de vista volumétrico, ¿qué pasa cuando un líquido, digamos, está circulando, se vaporiza rápidamente, una parte o la mayoría del líquido, después se condensa rápidamente? ¿Qué sucede con el volumen de ese líquido dentro de la bomba? Primero como que se expande y después se contrae. Bien, entonces, ¿son iguales los volúmenes o hay gran variación de volumen? Claro, para la misma masa circulando es como expansiones bruscas y contracciones bruscas que son como golpeteos. Exacto, o sea, hay expansión brusca y una condensación brusca, o sea, hay una expansión del volumen brusca y después se vuelve a reducir el volumen bruscamente. ¿Sí? Eso generado por la vaporización del líquido y la posterior condensación casi inmediatamente. ¿Y por qué digo casi inmediatamente? Vamos a ir un poquito más para atrás, a los otros gráficos. Justamente por esto. Justamente porque hay una zona del impulsor donde pasa el fluido. Acuérdense que el fluido está circulando. ¿Sí? Está circulando a un determinado caudal y por lo tanto a una determinada velocidad, que se aumenta significativamente dentro del álave, con lo cual la velocidad que le imprime el álave, el impulsor, perdón, digamos, aumenta mucho la velocidad, con lo cual una gota de fluido, si lo vemos como un volumen de control pequeño, pasa muy rápidamente entre el punto D y el punto E. O sea, pasa muy rápidamente entre la zona de menor presión interna de la bomba y la zona de mayor presión. Entonces quiere decir que el líquido se vaporiza y un instante posterior ya cambió de presión y está a una presión mayor. Va aumentando la presión. Entonces se vaporiza y se condensa, se vaporiza y se condensa, y así con la mayor parte de la masa de líquido que está circulando. Entonces hay una expansión brusca y una condensación brusca. Se expande el volumen bruscamente y luego se reduce bruscamente. Bueno, eso es el fenómeno de cavitación. Esa expansión brusca y luego esa condensación brusca genera esos golpeteos, esos daños, y generan este tipo de daños dentro del impulsor. Entonces generan golpes, generan vibraciones, generan daños mecánicos. Imagínense que todo el impulsor vibrando constantemente va a generar daño mecánico sobre el eje, daño mecánico sobre
el soporte, los cojinetes del eje, sobre los sellos y sobre el propio impulsor, digamos, que es esta foto que estoy mostrando acá. ¿Sí? Ese es el fenómeno de cavitación. El líquido cavita dentro de la bomba y genera todos estos fenómenos. Esos fenómenos generan problemas mecánicos serios dentro de la bomba. La bomba no está preparada para funcionar de esta forma, en general, la mayoría de las bombas, ¿no? Bueno, ahora yo le pregunto, ¿qué pasa si en una bomba no sucede este fenómeno de cavitación del líquido? O sea que en ningún momento la presión de vapor del líquido, la presión interna de la bomba es igual o menor que la presión de vapor del líquido, pero el líquido, por ejemplo, este tanque, no sé, es un tanque que tiene un fluido, que tiene un gas disuelto, por ejemplo. Y yo lo quiero bombear a través de esta bomba, ¿sí? Con un gas disuelto, puede ser, no sé, con aire. Supónganse que tiene aire disuelto, o tiene algún otro gas disuelto, el fluido. O tengo algún problema, digamos, no sé, en la succión de esta bomba, y se me está filtrando, digamos, un poquito de aire acá en la bomba, porque la presión interna es un poquito menor que la presión externa. ¿Qué sucede con la bomba? ¿Se va a generar un fenómeno de cavitación? ¿El fluido dentro de la bomba va a cavitar? ¿Entendió la pregunta o no? Es muy rebuscada. ¿Puede que la cavitación sea mayor? No, no puede. ¿Puede repetir la ¿Cuál? pregunta? Sí. Yo digo, nosotros dijimos que cuando un fluido está circulando a través de una bomba, en algún punto de la bomba la presión a la cual está sometida ese fluido es menor o igual a la presión de vapor de ese fluido a esa temperatura, el fluido empieza a cavitar. Cavita. Se produce un fenómeno de cavitación dentro de la bomba. Ese fenómeno de cavitación trae estas consecuencias, ¿sí? Y esas consecuencias se explican porque el fluido se vaporiza y se condensa rápidamente, ¿sí? En determinado lugar del interior de la bomba, básicamente sobre el impulsor de esa bomba, se vaporiza y se condensa rápidamente por un cambio de presión brusco. Bien, ahora yo digo, bueno, eso lo habíamos definido como un fenómeno de cavitación. El fluido cavita dentro de la bomba, provocado por esa diferencia de presión que ocurre dentro de la bomba y que en algún punto es igual o menor que la presión de vapor. Ahora yo digo, yo tengo un fluido que está circulando por la bomba, ¿sí? Pero que ese fluido, en ningún momento, la presión de vapor del fluido, ¿sí? Alcanza la presión interna, un punto de presión de menor presión interna de la bomba. En ningún momento la presión de vapor se iguala con la presión interna en algún punto de la bomba. ¿Sí? ¿Se va a generar un fenómeno de cavitación entonces, en función del concepto que vimos recién? ¿O no? No, profe. No, bien. Bueno, ahora yo lo que yo digo es, en esa misma condición, el fluido que toma la bomba es un fluido con un gas disuelto dentro de ese fluido. Tiene un gas disuelto. Pero el fluido, en ningún momento, la presión de vapor de ese fluido iguala a la mínima presión dentro de la bomba. Por más que tenga un gas disuelto, ¿se va a generar un fenómeno de cavitación dentro de esa bomba? ¿Entendió mejor la pregunta? Sí, y no, porque no se puede Bien. evaporar. Bien, no se va a formar un fenómeno de cavitación. No va a ocurrir dentro de la bomba, el líquido no va a cavitar dentro de la bomba. ¿Qué va a suceder dentro de la bomba? Y bueno, va a suceder que va a haber líquido mezclado con gas, no el vapor de la bomba, no el vapor, perdón, del fluido, del mismo fluido,
No, va a ser otro gas, cualquiera. No sé, oxígeno, supónganse que tiene ese líquido, digamos, está enriquecido con oxígeno. Bueno, va a haber un líquido con un gas disuelto que va a pasar a través de la bomba, y yo voy a tener que diseñar la bomba para que sea capaz de transportar ese líquido con ese gas disuelto. ¿Y en función de qué? Bueno, en función de que, como hay ese gas disuelto, genera cierta diferenciación en el volumen porque se expande o se comprime por diferencia de presión dentro de la bomba, va a ocurrir un pequeño cambio de volumen de ese gas disuelto dentro de la bomba. Entonces yo voy a tener que diseñar la bomba para que pueda procesar o pueda transportar ese de cavitación. El líquido no va a cavitar dentro de la bomba, porque el líquido nunca, en esas condiciones de temperatura, va a llegar a la presión a igualar la presión de vapor respecto de la mínima presión que tiene la bomba. Mientras eso no suceda, el fluido no va a cavitar. ¿Sí? Entonces, son dos fenómenos diferentes. El fenómeno de cavitación está claramente definido cuando el fluido se vaporiza, porque la presión de vapor del fluido alcanza la mínima presión en el interior de la bomba, por lo tanto, se vaporiza inmediatamente después, como hay un aumento de presión provocado por la propia bomba, se condensa, ese fenómeno genera la cavitación. Pero si está pasando aire, oxígeno, mezclado con el fluido por dentro de la bomba, no es un fenómeno de cavitación. Es otra cosa totalmente diferente. ¿Sí? Que voy a tener que, si eso ocurriera, y si es así el fluido que quiero bombear, bueno, voy a tener que diseñar la bomba para que pueda soportar ese transporte de ese fluido que tiene un gas disuelto. ¿Sí? ¿Se entiende? No confundir fenómeno de cavitación con si pasa aire por la bomba mezclada con el fluido, con el fenómeno de cavitación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, se entendió. Bien. Bueno, entonces ahora vamos al concepto de AMPA, que es altura neta positiva aspiración, o en inglés, digamos, NPSH, ¿no? Net Positive Suction Head. ¿Y qué es el concepto de la carga neta de aspiración? O AMPA? ¿Sí? Antes de que prosiga, hay algo que no me quedó claro. Si no se realiza el proceso de cavitación, la bomba sigue funcionando igual, ¿no? A ver, sí, no entiendo a qué vas con la pregunta, perdón. ¿Qué significa? O sea, el proceso de cavitación es una consecuencia del funcionamiento de la bomba, pero eso no interrumpe el funcionamiento de la bomba en sí. No, a ver, no interrumpe el funcionamiento de la bomba, pero ¿qué va a suceder? Va a suceder esto. Se va a terminar rompiendo esa bomba. Si constantemente trabaja con el líquido cavitando dentro de la bomba. Justamente lo que hay que evitar, que ahora vamos a ver cómo, es que la bomba trabaje en esas condiciones. Hay que evitar que el fluido cavite dentro de la bomba. Porque si no, ¿qué sucede? Va a suceder esto. Se va a romper la bomba. Se va a estropear el impulsor, se va, no sé, va a sufrir daños mecánicos el eje, los cojinetes, los sellos mecánicos, hasta el propio motor de la bomba puede sufrir daños en los apoyos del eje de la bomba, en los pulemanes de apoyo. ¿Sí? Entonces, el fenómeno de cavitación lo tengo que evitar. Y la bomba va a funcionar, momentáneamente va a funcionar. Ahora, si seguimos dejando ese fenómeno de cavitación dentro de la bomba, se va a romper la bomba. En algún momento se va a romper. ¿Sí? Puede durar, no sé, unos minutos, unas horas, unos días. Se va a romper. Entonces lo que tengo que tratar es de evitar ese fenómeno. Y ahora viene el concepto, ¿cómo hago para evitar ese fenómeno? Y eso tiene que ver con el AMPA de la bomba, el AMPA requerido y el AMPA disponible. ¿Entiende? No puede trabajar una bomba
con el líquido cavitando permanentemente dentro de la bomba. No puede, hay que evitarlo ese fenómeno. Porque si no la voy a romper la bomba. ¿Ah? Joya, profe, gracias. No, de nada. Bien, seguimos. Entonces, aparece el concepto de carga neta de aspiración. ¿Sí? Que la carga neta de aspiración es la carga total sobre la bomba, en la succión de la bomba, menos la presión de vapor del fluido a la temperatura en la cual se encuentra, ¿no? Expresadas en términos de metros de altura. ¿Sí? Acuérdense, ¿esto qué sería? HA menos PB sobre ρg. Sería la altura disponible que yo tengo en el punto A de la bomba, o sea, en la succión de la bomba. ¿Dónde? Perdón. Acá, la altura disponible que tengo acá, menos la presión de vapor del líquido expresado en términos de altura. O sea, toda la presión que yo tengo acá, ¿sí? Tiene que superar a la presión de vapor del fluido. En ese punto. Expresada en términos de altura. Entonces, yo quiero pasar una presión para expresarla en términos de altura, tengo que dividirla por ρg. ¿Sí? Es una cuestión de que esto me quede en metros. Porque yo estoy trabajando, acuérdense, como en alturas expresadas en metros. No estoy trabajando en alturas expresadas en términos de presión. Estoy trabajando expresada en términos de metros. ¿Está? Bien, entonces... ¿La qué significa? No, carga de aspiración, o altura de aspiración. La A es de Ok. aspiración, ¿sí? En el punto de aspiración. Entonces, bueno, ¿cuál es la altura de aspiración? ¿Cuál es la altura de aspiración? En la succión de la bomba. Es la presión que yo tengo en la bomba, en el punto 3, más la velocidad, más Z. O sea, es el balance de energía mecánica, ¿no? La parte de energía mecánica que tengo disponible como en términos de, digamos, de altura en el punto 3. O sea, tengo disponible altura, digamos, HG, HB y HP. Acá. ¿Está bien? ¿Sí? Seguimos y hacemos un balance entre 1 y 3. Yo voy a obtener, ¿sí? Hagamos un balance entre 1 y 3. Voy a tener, digamos, HB, HP, HG y HF. Y como entre 1 y 3 no tengo la bomba está después de 3, esto está igualado a 0. No estoy haciendo ni más ni menos de lo que ya venimos haciendo y que ustedes están resolviendo, ¿no? Cuando resolvían un sistema. Hago el balance entre 1 y 3, lo planteo en términos de energía mecánica, no tengo bomba, el HT en este tramo, de 1 a 3, es 0. Y ahora voy a redefinir un poquito esto para dejar de un lado de la ecuación todo lo que sucede en el punto 3 y del otro lado de la ecuación el resto. Entonces yo puedo hacer esto, digamos, ¿no? Dejar todo de un lado de la ecuación la altura que tengo disponible en el punto 3 y todo del otro lado el resto. Entonces del otro lado voy a tener lo que sucede en 1, o sea, Z1, el término de velocidad en 1 y el término de presión en 1, y también dejo el HF. ¿Sí? Como velocidad, presión 1 y Z1 está restando, lo paso para acá sumando, para el otro lado de la igualdad, y como HZ está sumando, lo paso restando. Entonces en definitiva me queda el término de velocidad sumado al término de altura, sumado al término de presión en 1, menos la altura de fricción. La altura de fricción entre qué y qué? Entre 1 y 3. ¿Siguen? ¿Siguen? Sí, sí, ¿Siguen? se entiende. Bien. ¿Y esto que teníamos de este lado, que dejé acá a propósito, qué era? Vamos para atrás. ¿Qué era esto? Era la carga de aspiración total que yo tenía en el punto 3. Yo lo necesito ¿para qué? Para después restarle esta presión de vapor. ¿Sí? Entonces, vamos para adelante. Yo llegué a que esta carga de aspiración lo expresé en términos de lo que sucede en el punto 1 y el HF, entre el 1 y el 3. Entonces voy a reemplazar esta carga de aspiración total por la igualdad que yo obtuve con el balance, que era el término de presión, el término de velocidad, el término de altura en el punto 1
menos el HF. Y acá saco HA, o sea, la carga de aspiración total en el punto 3. Y a esa carga de aspiración total, después le voy a restar la presión de vapor sobre ρg, que es la formulación del AMPA. Reordenando un poquito, ¿sí? Yo puedo, vamos para atrás, acá tengo presión 1 sobre ρg. Tengo acá, entonces voy a tener presión 1 sobre ρg menos presión B sobre ρg, lo puedo expresar como presión 1, presión de vapor sobre ρg. Tenía el término de velocidad y tenía el término de altura y el HF. Bueno, eso me van a quedar igual. Me va a quedar el término de velocidad, el término de altura y el término de HF. ¿Sí? ¿Y acá qué podemos decir? Bueno, en este sistema, la velocidad en 1, decimos que en este tanque que es abierto es despreciable respecto de la velocidad dentro de la cañería, con lo cual este término es muy pequeño y lo puedo despreciar. En definitiva, ¿qué me queda? Me queda la presión en 1 menos la presión de vapor del líquido sobre ρg, más la altura Z1, o sea, la altura del fluido, menos el HF. ¿Entre qué? El HF entre 1 y 3. Y eso va a ser el AMPA. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos a ver algunas cosas más. Dice, presión de aspiración menor que la presión de vapor se vaporiza el líquido. Y eso depende de la temperatura. ¿Está bien? La presión de aspiración es menor que la presión, perdón, si la presión de aspiración sí es menor que la presión de vapor, se vaporiza el líquido. Y eso depende de la temperatura. Entonces, si la bomba aspira vapor, funciona mal, bombea menos líquido, hay vibración, hay daño en los internos. Eso es lo que habíamos dicho como lo que habíamos concluido que se llama fenómeno de cavitación. Entonces, para evitar este fenómeno de cavitación, el fabricante de la bomba fija una condición mínima de aspiración requerida. Y a eso lo llamamos AMPA requerido. ¿Sí? Entonces, el fabricante de la bomba fija una condición mínima de aspiración requerida. Y eso lo llamamos AMPA requerido. Y ese AMPA requerido tiene que ser comparado con el AMPA disponible que calculamos cuando hicimos el balance de energía mecánica entre el punto 1 y 3. ¿Sí? Con ese balance de energía mecánica calculamos la altura neta de aspiración que tenía la bomba a causa del sistema en el punto 3. Es esta expresión. Presión 1 menos presión de vapor sobre ρg más Z1 menos HF. Y esto dijimos que lo tenemos que comparar contra el AMPA requerido de la bomba. ¿Sí? Entonces, ¿nosotros qué tenemos que asegurar? Que el AMPA disponible del sistema, o sea, la altura neta de aspiración en el punto 3 que el sistema entrega, tiene que ser mayor que el AMPA que requiere la bomba para poder funcionar. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, el AMPA tiene dos conceptos. Un AMPA que depende de la bomba, que no lo calculo, ese AMPA requerido. Ese AMPA requerido lo define el fabricante de la bomba. ¿En función de qué? Bueno, en función de las características mecánicas de la bomba, del diseño de la bomba, del diseño del impulsor, del diseño de la carcasa, del diseño de los internos, define un AMPA, o sea, define una condición mínima que necesita la bomba para poder operar. O sea, lo que está definiendo es una condición mínima en la brida de aspiración de la bomba para que esa bomba pueda funcionar adecuadamente, que no se genere ningún fenómeno de cavitación
dentro de la bomba. Y yo lo que sí puedo calcular es lo que el sistema entrega a la bomba justamente para que la bomba funcione correctamente. Lo que el sistema entrega a la bomba, que es el AMPA disponible del sistema, tiene que ser mayor o igual que el AMPA que requiere la bomba para poder funcionar. ¿Está bien? Entonces, lo que calculo es el AMPA del sistema y lo comparo contra el AMPA requerido de la bomba que el fabricante me da por gráfico o por el manual. ¿Está bien? ¿Y el AMPA de qué va a depender? El AMPA disponible. ¿De qué va a depender? Mirando la ecuación. Sistema. Depende del sistema. O sea, depende de la presión que tenga, en este caso el punto 1, depende de la altura, digamos, a la cual está el punto 1, y depende del caudal también, ¿no? O sea, depende de las características de esta cañería. Pero como las características de la cañería también están, digamos, calculadas a través del HF, y el HF depende del caudal, va a tener una dependencia del caudal. Entonces yo puedo graficar el AMPA disponible en función del caudal para mi sistema. El sistema está fijo, digamos, la presión en 1 la voy a tener fija, la altura la tengo fija. ¿Cuál es la variable? Bueno, la variable que va a ser variable, justamente lo que va a ser variable va a ser el caudal. Se podría graficar el AMPA disponible en función del caudal. Y el fabricante me da lo mismo, me da el AMPA requerido en función del caudal. Entonces, dependiendo a qué caudal trabaje esa bomba, va a ser el AMPA que requiera esa bomba para poder funcionar sin sufrir el fenómeno de cavitación. Bien, ahora, una pregunta. ¿Depende de la temperatura o no depende de la temperatura a la cual se encuentra el fluido? El AMPA disponible. Sí, porque cambia la presión de vapor. Bien, perfecto. Como tengo un término de presión de vapor, ya habíamos dicho, la presión de vapor depende de la temperatura, entonces, obviamente, la temperatura a la cual está el fluido me influye en el cálculo del AMPA disponible. Bien. Entonces, bueno, repasando, el AMPA requerido es una característica técnica de cada bomba, el AMPA disponible es la característica propia del sistema, y si el AMPA disponible es mayor que el AMPA requerido, se evita la cavitación. Repaso de lo que acabamos de ver. Bueno, ahora veamos el gráfico. O sea, con la bomba nos van a entregar un gráfico similar a este, ¿sí? Donde el fabricante va a graficar caudal respecto del AMPA requerido. ¿Sí? ¿Y por qué grafica, digamos? Porque también, desde el punto de vista de la bomba, uno puede inferir de que es lógico que me dé un gráfico de caudal respecto del AMPA requerido. Si aumento el caudal, aumenta la velocidad de giro. Si aumenta la velocidad de giro dentro, es como un efecto, digamos, de fuerza centrífuga, ¿no? Lo que hace es como que genera más vacío en el ojo de la bomba para poder transportar más caudal. Bueno, entonces en definitiva, digamos, a medida que aumento el caudal, estoy generando cambios dentro de la bomba, estoy generando cambios dentro digamos, de las condiciones de presión de succión de la bomba, con lo cual es lógico que necesite mayor AMPA disponible a mayor caudal. Bien. Esto ya lo vimos, y ahora lo que podemos hacer nosotros es comparar, también gráficamente, el AMPA disponible del sistema respecto del AMPA requerido. ¿Sí? Entonces, yo tengo un determinado sistema que tiene esta curva de AMPA disponible, y tengo una bomba dentro de ese sistema que tiene este AMPA requerido. ¿Cuál sería la limitación de caudal a la cual voy a poder trabajar esa bomba en una condición segura? ¿Entendió la pregunta?
Sí, sería hasta 12 litros. Pues yo tengo que asegurarme que el ámpara disponible sea mayor. Bien. Perfecto. Uno de 12 litros por segundo. Seguro. Perfecto. Profe, si ¿Todos son entendieron iguales, ese concepto? ¿Cómo? si son iguales, ¿se sigue evitando la cavitación? Estás al borde del abismo, digamos. Si son iguales, si son, digamos, si es exactamente igual, en ese punto empieza digamos, un incipiente burbujeo del líquido, porque digamos, se empieza a generar burbujas en ese punto de igualdad. ¿Sí? Se dice que el AMPA disponible tiene que ser mayor o igual que el AMPA requerido, pero si es igual, se empieza a generar una incipiente vaporización del fluido dentro de la bomba. Entonces, lo que se trata es de trabajar, siempre la bomba tiene también un margen, digamos, de AMPA requerido, pero lo que se trata de trabajar es alejado de este punto de igualdad. Entonces, este sería el límite, ¿sí? Un límite un poco peligroso de trabajar. Lo que se trata de trabajar es siempre alejado de este punto hacia la izquierda. Cuanto mayor sea la diferencia entre el AMPA disponible y el AMPA requerido, mejor. Pero digamos, matemáticamente, bueno, con la igualdad, en la igualdad es el límite. ¿Sí? Ingenierilmente o físicamente, no conviene trabajar cercano a la igualdad. Conviene trabajar alejado lo más posible hacia la izquierda. Desde el punto de vista, a partir de este punto, que en este caso es 12 litros por segundo, ya el AMPA disponible es menor que el AMPA requerido. Entonces estamos absolutamente seguros que en esta zona se va a generar el fenómeno de cavitación dentro de la bomba. Y vamos a tener todos los perjuicios que hablamos hace un ratito. ¿Sí? Se va a estropear la bomba, se puede romper, se va a generar un desperfecto mecánico en la bomba hasta la rotura de algunos de sus componentes. Gabriel, solo para avisar que estamos en horario. Sí, si me dan 5 minutos terminamos con esto. Si aumenta bueno, tenemos esto, ¿no? Si aumenta la temperatura, ¿qué es lo que sucede? Y la respuesta. La AMPA disminuye. ¿Por qué? Porque la presión de vapor aumenta. Claro. Bien, la presión de vapor aumenta. Si aumenta la presión de vapor, digamos, estoy restando un más, entonces el AMPA disminuye. Si Z1 disminuye, o sea, si Z1, ¿qué es esto? Disminuye. ¿Qué pasa con el AMPA? Disminuye. El AMPA disminuye, ¿está bien? Si esto es menor, el AMPA disminuye. Si Z1 es negativo, ¿qué significa que Z1 sea negativo? No es posible, sí. ¿Por qué no es posible? Sí, Quedan por debajo de la bomba. claro, Yo esto lo direcciono hacia abajo y succiono la bomba desde un pozo de aspiración, o sea, un pozo que está acá abajo. Y succiono desde este pozo. Z1 está a una altura menor que el punto 3. Entonces el Z1 es negativo. ¿Qué sucede? ¿Qué puede suceder? Disminuye. El AMPA disminuye. Sí, estoy restando el AMPA. Después tendremos que ver si el AMPA disponible es mayor que el AMPA requerido. En definitiva, viendo esta ecuación, todo esto me juega en contra del AMPA disponible. Estoy sacando altura neta de aspiración a la bomba. Si aumenta la fricción, ¿qué fricción? Esta, HF1. ¿Cuál era esta fricción? Desde 1 hacia 3. Esta fricción. Si aumenta esta fricción, ¿qué pasa con el AMPA? Disminuye. Disminuye. Bien. Y si baja la presión 1, supónganse que este recipiente estaba presurizado a 5 bar de presión. Y
por algún motivo abro una válvula y lo comunico con la atmósfera. O sea, lo termino dejando a presión atmosférica. Bajé la presión del recipiente 1. ¿Qué sucede con el AMPA? Y bajo la presión. Disminuye. Disminuye el AMPA. Bien. Todo esto está bárbaro. Entonces, ahora, supónganse que yo ya tengo un AMPA disponible que es menor que el AMPA requerido. Y la bomba, digamos, se va a generar un fenómeno de cavitación. ¿Qué puedo hacer entonces para aumentar el AMPA disponible? Aumentar la temperatura en P1, en 1. No, si aumento la temperatura, disminuye el AMPA disponible. Es el primer punto. Aumenta el AMPA disponible. Sí. Entonces, Digo la presión. Aumento la presión en el bien. punto. Aumento Z1. Bien. Una aclaración. Normalmente las características del fluido ya están dadas por el proceso, con lo cual yo la temperatura mucho no la voy a poder manejar. O sea, la temperatura es la que hay, la que el proceso implica, o la que tiene el proceso, el fluido dentro del proceso para poder trabajar. A lo sumo, digamos, en un cambio futuro podré evaluar si, no sé, si el proceso acepta un intercambiador de calor o algo para modificar la temperatura. En principio suponemos que no. Entonces me tengo que basar en el resto de las variables, en el resto de los de las variables que puedo tocar. Entonces, si quiero aumentar el AMPA disponible, como dijeron, puedo aumentar la presión. Entonces puedo presurizar este recipiente, aumento la presión en 1, aumento el AMPA disponible. ¿Qué puedo hacer? Puedo aumentar Z1. O sea, pongo más alto este tanque. Entonces tengo mayor altura Z1, aumenta el AMPA disponible. ¿Y qué más puedo hacer, por ejemplo? ¿Qué otro término hay que puedo modificar? Bajar el caudal. Claro, para que baje la fricción. Está bien, pero normalmente también, al igual que la temperatura, digamos, el caudal lo define básicamente el proceso. O sea, yo normalmente el fluido lo trabajo a una determinada temperatura y el caudal es lo que me piden que haga. O sea, lo va a estar definido. Si no puedo tocar el caudal, ¿qué puedo hacer? Bueno, pero Además de mejorar la instalación, optimizar, eliminar. ¿Dónde trabajo haciendo algo en la instalación? En el HF. Bien. O sea, cuando cambio la instalación, puedo trabajar en dos lados. Puedo trabajar en el Z1, subiendo el tanque, o puedo trabajar en la HF, o sea, disminuyendo la fricción entre 1 y 3. ¿Sí? ¿Y cómo hago para disminuir la fricción entre 1 y 3? Sin modificar el caudal. Aumentando el diámetro. Por ejemplo, aumentando el diámetro de la cañería. O sea, en una instalación existente, por ejemplo, si ya la tengo construida, podría o cambiar esta cañería completamente aumentando el diámetro para bajar el HF, o por ejemplo, podría poner otra cañería en paralelo hasta la succión de la bomba. Es una forma de aumentar el diámetro. Ya lo vimos en otros problemas. ¿Sí? Por ejemplo. Entonces yo tengo que trabajar para aumentar el AMPA en Z1, básicamente en la presión P1, aumentando ambas, o una de las dos, y en HF disminuyéndolo. ¿Sí? ¿Está claro? Y todo el AMPA disponible siempre está del lado de la aspiración de la bomba. ¿Sí? Siempre es este lado donde yo voy a trabajar. Del lado de impulsión de la bomba no me interesa para nada, no me interesa nada desde el punto de vista del AMPA. Lo único que me interesa desde el punto de vista del AMPA es del lado de aspiración de la bomba. Entre 1 y 3. Solamente voy a trabajar en este lado del sistema. ¿Sí? ¿Está claro eso? ¿Consulta, dudas? Quedó claro. Quedó ¿Quedó claro. claro? ¿Entendió todo? Sí, se entendió. Bueno. El tema de las temperaturas tiene que ser muy grande la variación, ¿no? Como para que cambie el tema de la presión de vapor del fluido, ¿no? ¿En qué sentido me decís? Si yo, digamos, quiero cambiar la temperatura, porque, no sé, porque cambio el proceso y cambio la temperatura de ese fluido.
No, porque yo, por ejemplo, uno tiene un sistema que ya está establecido, una bomba establecida, y en verano no tenemos la misma temperatura que en invierno, entonces la presión de vapor ahí cambia. ¿Cuánto me afecta eso en el AMPA disponible, digamos, no? No sé si se entiende mi pregunta. Sí, si el sistema está bien diseñado, digamos, no debería afectar demasiado. Bueno, depende del fluido también, ¿no? Hay fluidos que la presión de vapor cambia mucho con pequeños cambios de temperatura, no sé, los más volátiles, por ejemplo. Pero hay otros fluidos que no, depende del fluido. Pero bueno, una salvedad es, digamos, como hablábamos antes, si nosotros comparamos este gráfico de AMPA requerido respecto al AMPA disponible, si yo estoy trabajando en una zona donde la diferencia entre el AMPA disponible y el AMPA requerido es bastante grande, digamos, cualquier variación que yo tenga, por ejemplo, de temperatura, muy posiblemente el sistema muy posiblemente no, casi en la mayoría de los casos el sistema lo va a soportar y no voy a tener ningún problema. Ahora, si yo estoy trabajando, no sé, si 12 litros por segundo es el límite, yo estoy trabajando en 11,8, que medio que me caigo, digamos, para el otro lado, cualquier pequeña variación del sistema, ya cambio la condición de trabajo y voy a tener cavitación. Entonces, un poco la respuesta es va a depender del sistema. ¿Sí? Bueno, ¿alguna consulta? Pues ya me pasé 10 minutos. Corto la... Bueno, ok. Recording stopped. Consulta, dudas. ¿Quedó claro el sistema? ¿Quedó claro los conceptos de cavitación, el concepto de AMPA? Sí, profe, muy claro. Tener en cuenta lo que hablamos de la distinción de que una bomba trabaje con, no sé, con un gas disuelto en el fluido que hago circular respecto del fenómeno de cavitación. Es fundamental separar esos dos conceptos, no mezclarlos, no confundirse. Y el otro concepto fundamental es el concepto de AMPA disponible y AMPA requerido. Uno lo puedo calcular, el AMPA disponible, y depende de las condiciones del sistema, del lado de aspiración de la bomba, y el otro no lo calculo, el otro me viene con el fabricante y tengo que comparar ambos para asegurar de que no exista el fenómeno de cavitación dentro de la bomba en todo, digamos, el espectro de caudales posibles de trabajo de esa bomba en ese sistema. Bien, bueno, con esto pueden seguir haciendo guía 6, no solo el problema 1 y 2, sino que pueden continuar porque los problemas que siguen básicamente hablan piden cálculos de AMPAD y comparaciones y verificaciones del funcionamiento de una bomba dentro de un sistema en función del AMPAD. Así que pueden seguir con los problemas. Perfecto, Por mi gracias. parte, no sé si no hay dudas. Perfecto, profe, gracias. Bueno, gracias a todos ustedes. Nos quedamos, hay algunas personas con las que necesitamos hablar. Se quedan hablando. Sí, profe, acá estoy yo. Sí, Matías, ok. Gracias, profe, hasta luego. Gracias Chao, a hasta ustedes. luego, el resto. A mí en un momento se me cortó internet.